They saw no one. No vieron a nadie. All the soldiers were gone. Todos los soldados se habían ido. We live pretty comfortably here. Vivimos ciertamente bastante cómodos aquí. But you cannot be faithful unto death unless you love. Pero usted no puede ser fiel hasta la muerte a menos que usted ame. And being faithful helps us love. Being faithful helps us love. Y ser fieles nos ayuda a amar. Let's go to Monday's lesson. Vamos a la lección del día lunes. Loyalty. Lealtad. If faithfulness is internal, si la fidelidad es interna, loyalty becomes visible. La lealtad es visible. It's a life skill. Es una habilidad de la vida. It's crucial in every relationship. Es crucial en cada relación. Think of Peter. Piensen acerca de Pedro. When he denied Christ 3 times. Cuando él negó a Cristo 3 veces. After that experience, después de esa experiencia, he was forever loyal. Él por siempre fue leal. Loyalty, la lealtad, can be a problem. Puede llegar a ser un problema. It's called a vexing virtue. Vexing. Es una virtud un poco enojada. How can loyalty be a vexing virtue? ¿Cómo puede ser una virtud de enojo? In World War II, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler required soldiers to be loyal to him. Hitler exigía que los soldados fueran leales a él. You can be loyal to the wrong thing or the wrong person. Usted puede ser leal a la cosa equivocada o a la persona equivocada. If you are loyal to the wrong person, it can become a vice. Y si usted es leal a la persona equivocada, puede convertirse en un vicio. Loyalty is not a foundation, it's an expression of faithfulness. La lealtad no es un fundamento, sino es una expresión de la fidelidad. Take the example of Job. Tomen el ejemplo de Job. He probably had more money than you and I will ever have. Quizás tenía más dinero que usted y yo quizás pudiéramos soñar tener. He's sitting at the garbage dump. Está sentado en el basurero. His wife comes and doesn't say nice things to him. Y su esposa viene y no le dice cosas agradables. His 3 best friends come to him multiple times. Sus 3 mejores amigos vienen hacia él en varias múltiples ocasiones. They tell him his theology is wrong. Le dicen que su teología está equivocada. And he's suffering intense pain physically. Y está sufriendo dolor intenso físicamente. Unbeknown to him, Jesus and Lucifer are arguing over Job. Sin conocerlo, Lucifer y Jesús están discutiendo acerca de Job. In all of that, Job was loyal. En todo eso, Job fue fiel, leal. He was faithful internally, but physically, visibly, he was loyal. Era fiel internamente, pero físicamente y visiblemente era leal. Could you and I say, if God slays me, I'm going to be loyal? Tú y yo podemos decir que si Dios nos quita la vida, ¿seríamos leales a Él? I want to be loyal to God. Yo quiero ser leal a Dios. Sometimes I fail. Hay veces que yo fallo. And sometimes I do it well. Y hay veces lo hago bien. But I've learned that when I fail, pero he aprendido que cuando yo fallo, I want to fail leaning toward the cross rather than away from the cross. Quiero fallar inclinándome hacia la cruz en vez de inclinarme lejos de la cruz. And when I look up to the cross, y cuando yo miro hacia la cruz, I see an empty cross. Yo veo una cruz vacía.
Some people still have him hanging there. Algunas personas todavía lo tienen ahí colgado. But I want my gaze to go into the sanctuary, Pero to the sanctuary of heaven. yo quiero que mi mirada llegue hacia el santuario del cielo. Because that's where I draw power from. Porque de ahí es donde yo consigo poder. It's the only way I can be loyal. It's to gaze on the Redeemer. Es la única forma que yo puedo ser leal, es mirando al Redentor. That takes me to the next day's lesson. Eso me lleva al día siguiente de la lección. What on earth is a clear conscience? Que en este mundo se considera una conciencia limpia. It's easier to describe a guilty conscience than a clear conscience. Es más fácil describir una conciencia culpable que una conciencia limpia. The Bible talks about people having an evil conscience. La Biblia habla de personas que tienen una conciencia malvada. Psychiatrists and psychologists talk about people today that have no conscience. La psiquiatría y la psicología hablan acerca de personas en el día de hoy que no tienen conciencia alguna. Do you know what a person is when they have no conscience? ¿Saben qué es una persona o qué puede ser una persona que no tiene conciencia? They are a sociopath. Son sociópatas. What is that? ¿Qué es eso? It's a person that is antisocial. Es una persona antisocial. They have a personality disorder Tiene un desorden personal that is non-corrective, que no se puede corregir, that is a disfigurement, que es desfigurado of character. o una desfiguración de su carácter. Let's put it in terms I can understand. Vamos a poner esto en términos que yo pueda entender. A person with no conscience is insane. Una persona sin conciencia está loca. If you do not have a clear conscience, you're on your way to insanity. Si usted no tiene una conciencia limpia, está en camino hacia un estado de demencia. Faithfulness is the foundation, it's internal. La fidelidad es la fundación que es interna. Loyalty is the visible expression of faithfulness. La lealtad es la expresión visible de la fidelidad. But a conscience, you were born with it. Pero una conciencia, usted nació con eso. You've got to educate it. Usted tiene que educarla. It's like a police detective. Es como un detective policial. It's God's alarm system. Es el sistema de alarma de Dios. It's God's pen that's writing. Es la pluma de Dios que escribe. One of the reformers, Uno de los reformistas, during the Reformation, durante la era de la Reforma, was standing before the priests. estaba parado delante del sacerdote. They were asking him questions. Le estaban haciendo preguntas. Over to this side there was a curtain. De este lado había una cortina. Behind the curtain there was a scribe. Detrás de la cortina había un escriba. Whenever he gave an answer, he could hear the pen. Cuando él daba una respuesta, usted podía escuchar la pluma. Just hearing the pen made him answer carefully. Solamente el escuchar la pluma hacía que él contestara con cuidado. Listen to your conscience and learn. Escucha su conciencia y aprenda. It is your moral compass. Make sure it's pointing to the King of the North. Es su compás moral. Asegúrense que esté apuntado al Rey de esta tierra. Let's go to Wednesday's lesson. Vamos hacia la lección del miércoles. Question. Berea, the order, she lied about the spies. She didn't tell the truth, but she was not faithful. Berea lied.
She told those that was seeking the spies, reality. See, she lied. But she's talking unfaithful. She's in the book of Hebrews, unfaithful. Él está hablando de la prostituta que cuando los espías fueron a Rahab, cuando los israelitas iban a tomarse Jericó, entonces ella mintió, pero todavía ella era fiel. Esa es la pregunta que está haciendo. Él dice, he's not asking the question. Oh, thank you for getting me off the hook. I was just going to respond. They did a lot of things in the Old Testament I don't understand. Yo iba a responder que hicieron muchas cosas en el Antiguo Testamento que yo no entiendo. But that's not going to change what I know. Pero eso no va a cambiar lo que yo sé. Let's go to obedience. Vamos a obediencia. I hate that word. Yo odio esa palabra. When I was a preacher's kid, Cuando yo era hijo de un predicador, my dad said, if you act up, you're going to get a whipping at home. mi papá decía, si usted se portara mal, usted va a recibir en la casa. I would act up in spite of myself. Y yo me portaba mal, de todas formas. I didn't want to sit in church like a rock. Yo no quería sentarme en la iglesia como una roca. You know how kids are. ¿Saben cómo son los niños? Let's crawl underneath the pews. Vamos a caminar o a arrodillarnos y andar debajo de las bancas. So I would peek up behind the pew. Así que me iba detrás de las bancas. He would say, Johnny, come sit up here on the front row. Y él decía, Johnny, ven y siéntese aquí en la primera banca. That was worse than a whipping. Eso era peor que darnos fuera. So I got home, I was prepared for the worst. Pero en la casa estaba yo preparado para lo peor. I knew I was going to get a whipping. Sabía que me iban a castigar una rejera, o sea, el castigo corporal. Pues, And I always got a whipping with my dad's belt. Y siempre recibía esa rejera con la correa de mi padre. That Sabbath, he reached for his belt. Ese sábado él fue a buscar su correa. He didn't have it on. Él no lo tenía puesto. He had had a baptism that Sabbath Había tenido un bautismo ese sábado and forgot to put it back on. y se le olvidó ponerse la correa. He said, Dad, you can baptize every week. Y él pensó que puedes bautizar todas las semanas. But that doesn't mean we should not be obedient. Pero eso no quiere decir que no debemos ser obedientes. Psalms 23 says there's a shepherd and there's sheep. Salmos 23 dice que hay un pastor y hay una oveja. We normally think sheep are nothing but stupid. Generalmente pensamos que las ovejas solamente son estúpidas. But research has discovered recently Pero los estudios han descubierto recientemente that they are as smart as a monkey. que son tan listos como un mono. They are far smarter than we have given them credit. Son más listos de lo que nosotros hemos estado dando crédito. But they are obedient to the shepherd. Pero son obedientes al pastor. In Romans 10, 16 and 17, somebody read that, please. Romanos 10, 16 y 17, por favor, alguien que nos lea eso. Yes, you're okay. Is there a phrase in there that says obey the gospel? ¿Existe una frase ahí que diga obedecer el evangelio? 10, 16, and 17, is that in there? Yeah, no. Different translation has obey the gospel. How do you obey the gospel? ¿Cómo
es que usted obedece al Evangelio? Versículo 16, para los que no tienen Biblia, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Cómo se obedece al Evangelio? Again, you can figure it out by how you disobey the gospel. Usted nuevamente lo puede descubrir por cómo usted desobedece el Evangelio. Obedience is a moral duty. Obedience is a matter of love. La obediencia es una responsabilidad moral, es algo que tiene mucho que ver con el amor. Obedience comes to God and says, here is my will, rather than a sacrifice. La obediencia viene a Dios y dice, aquí está mi voluntad en vez de un sacrificio. I want to close with Thursday's lesson. Quiero cerrar con la lección del día jueves. Remember, faithfulness is a bookend. Acuérdense que la fidelidad está externa. Trustworthy is the other bookend. La fidelidad es un extremo y ahora la confiabilidad es el otro extremo. Cada uno está en un extremo. Es como sería la portada, la cobertura o la portada del libro. La portada de la final. What does it mean to be trustworthy? ¿Qué quiere decir ser confiable? Ser confiable. Trustworthy is what people see in you. Es lo que las personas ven en usted. They see obedience, they see loyalty, they see faithfulness. Ven obediencia, lealtad y fidelidad. To some extent, that is the highest compliment you and I can receive. En algunas ocasiones, este es el cumplido más alto que usted y yo podemos recibir. Does your boss consider you trustworthy? Si su jefe lo considera confiable, you want to keep your job, make sure you are trustworthy. Si usted quiere permanecer en su trabajo, asegúrese que usted es confiable. If you and I are not trustworthy with stuff here on earth, si no somos confiables con las cosas aquí en la tierra, how can God trust us? ¿Cómo puede Dios confiar en nosotros with the true riches? Con las riquezas reales? You'll find scholars arguing about the true riches. Usted van a los estudiosos discutiendo acerca de las riquezas reales. If you and I are faithful and loyal and obedient, si nosotros somos fieles, leales y obedientes, with the possessions that God has loaned to us to manage to take care of, con las posesiones que Dios nos ha prestado para administrar y para cuidar, if we can't handle that, si nosotros no podemos con eso, what are we going to do when He gives us something that will really belong to us? ¿Qué vamos a hacer con algo porque realmente nos pertenece? Again, it comes down to this world versus God. Nuevamente esto se resume en este mundo versus Dios. Trustworthy is a moral purpose. Confiabilidad es un propósito moral. It has no position or strategy. No tiene posición ni estrategia. You are trustworthy because of faithfulness, loyalty, and obedience. Usted es confiable por su fidelidad, su lealtad y su obediencia. How do you think Daniel served two political empires? ¿Cómo ustedes creen que Daniel sirvió a dos imperios políticos as a trustworthy counselor? Como un consejero confiable? It wasn't because he was acting like today's politicians. No era porque estaba actuando como los políticos de hoy. It was because he would rather be faithful unto death than to dishonor God. Era porque él prefería ser fiel hasta la muerte en vez de deshonrar a Dios. When I was 18 years old, cuando yo tenía 18 años, I was in school in an academy. Estaba en la escuela en una academia. The maintenance man said, "John, go fill up that hole over there." El administrador me dice, John,
Solamente tenía un pico y una pala. The ground was red clay like a brick. La tierra era barro rojo como un ladrillo. It's the hardest hole I've ever tried to fill up. Es el hueco más grande que yo he tratado de rellenar. I would perspire. Estaba sudando. I was thinking in my head, Estaba pensando, this isn't going to be good for an 18-year-old to have a sunstroke. esto no va a ser bueno para que un joven de 18 años le dé un derrame por el sol. But I got the hole filled up. Pero yo pude rellenar el hueco. I went back to the maintenance building, Fui hacia el edificio de mantenimiento and I was assigned other jobs. y se me asignó otras tareas. A few days went by. Pasaron algunos días. I was standing in the maintenance building. Estaba parado en el edificio de mantenimiento. I heard the maintenance man say, Escuché al encargado de mantenimiento decir, whatever John says he will do it. He's trustworthy. lo que sea que John dice que va a hacer, él lo va a hacer porque él es confiable. Had nothing to do with religion, No tenía nada que ver con la religión, but I have never forgotten that. pero jamás he olvidado eso. Just a thought. Solamente un pensamiento. Thank you. Muchas gracias. So the theme for this morning was Así que nuestro tema para la mañana fue sharing love. compartiendo amor. I want to leave you with this. Quiero dejarte con eso. God's love is the only free love that exists. El amor de Dios es el único amor gratuito que existe. Without God, Sin amor, sin Dios, human love el amor humano will always have a but. siempre tendrá un pero. Don't look at yourself. Don't look at yourself. No te mires a ti mismo. Look upon Jesus Mira hacia Jesús and His love, y su amor, His perfect character, su carácter perfecto. and then we will be able to love one another. Entonces podrás amar los unos a los otros. Remember 1 John Recuerda primera de Juan 4:20. 4:20. If a man say, Si alguno dice, I love God, yo amo a Dios, and hated his brother, y aborrece a su hermano, he is a liar. es un mentiroso. For he that loved Pues el que no ama not his brother, a su hermano, whom he had seen, de quien ha visto, how can he love God, ¿cómo puede amar a Dios whom he had not seen? a quien no ha visto? May the Lord bless us Que el Señor los bendiga as he help us al ayudarnos love one to another. a amarnos los unos a los otros. Sabbath school is adjourned La escuela sabática termina until next Sabbath at 8:45. hasta el próximo sábado a las 8:45. Vamos a cantar ahora el mismo tema de la visión interamericana. Señor, transforma. We will sing, O Lord, transform me, the theme song for the vision for these 5 years of revival and reformation. Vamos a invitarlo con ese freestyle.
Lord, transform me. Señor, transfórmame. The seventh magnificent plan, part 2. Los 7 planes maravillosos, parte 2. We are admonishing in Romans 12, verses 1 and 2. Somos alimentados en Romanos 12, 1 y 2. I beseech you, therefore, brethren, Os ruego, hermanos, by the mercies of God, con la misericordia de Dios, that you present your bodies as living que sacrifice, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio santo, holy, acceptable santo y aceptable unto God, a Dios, which is your reasonable service. la cual es su servicio aceptable. And be not conformed to this world, Y no os conformáis a este mundo, but be transformed by the renewing of your mind, mas sean transformados por la renovación de vuestra mente, that you may prove what is that good and acceptable para que probáis lo que es lo bueno y aceptable and perfect will of God. y el perfecto don de Dios o voluntad de Dios. There are at least 7 reasons why every member should be involved in this program. Hay por lo menos 7 razones por las cuales todo miembro debe estar involucrado en este programa. In part 1 of this presentation, Una de estas presentaciones, the following 4 reasons were given. los 4 siguientes razones fueron dadas. Ya se le dio las 3 la vez pasada. Estas son las otras 4. Number 1, El número 1 it is God's method. es el método de Dios. Number 2, Número 2 it's about my personal transformation. tiene que ver con mi transformación personal. Number 3, Número 3 it is a holistic plan. es un plan holístico, total. Number 4, Número 4 it's about love. tiene que ver con el amor. Number 5, Número 5 it's all about forming and strengthening relationship. tiene que ver con la formación y el forzamiento de las relaciones. Number 6, Número 6 it's all about TMI. tiene que ver con involucración total member involvement. Total members involvement. Todo miembro involucrado, todo, nadie involucrado. Number 7, Número 7 it's all about finishing the work. tiene que ver con terminar la obra. For years we have been trying to complete the task Jesus gave to us in St. Matthew 28, 18 to 20. Por muchos años hemos tratado de completar la gran comisión que Dios nos dio en Mateo 28, 18 al 20. This plan gives us the greatest opportunity in seeing St. Matthew chapter 24, verse 14 fulfilled. Este plan nos da la oportunidad de ver Mateo 24, 14 completo o completado. And the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a Este witness. evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio And to all nations, y a toda nación. and then shall the end come. Entonces vendrá el fin. Lord, transform me is all about using all the method. Señor, transfórmame, tiene que ver con el uso de todos los métodos, All of our resources, todos nuestros recursos, both material and human, tanto material como humano, including all our talents and gifts, incluyendo todos nuestros talentos y dones, and skill throughout our world, y dones a través del mundo, with every members on board, con todo miembro en el banco,
The three angels' message will soon be preached. El mensaje de los tres ángeles pronto va a culminar, va a ser predicado. And Jesus will return to take us home. Y Jesús volverá para llevarnos a casa. ¿Un amén? How many of us today would like to make a commitment to surrender fully to Jesus? ¿Cuántos de nosotros hoy nos gustaría hacer un cometido a Dios de rendirnos totalmente a Dios? ¿Va a ver las manos? Totalmente entregados. To allow Him to transform our lives Permitiendo que Él transforme nuestras vidas and make us into powerful witness to be used for the salvation of others. y hacernos el testigo poderoso para la transformación de otros.